Tengo un problema. No puedo descargar yo lo que... presentaciones antiguas. Mm, qué fastidio. Sí. Y otro también. Ya. Muy bien, entonces nuevamente tendríamos que verificar o que revisar la normativa en la que nos basamos nosotros, en la que descansa todo el tema de la vigilancia de la salud. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos un poco a conversar con respecto de esos 3 puntos. El programa anual de salud ocupacional, las tasas de análisis y el informe o informes al empleado. ¿Correcto? Siempre teniendo en consideración que estamos considerando todo lo que es la vigilancia de la salud del trabajador. ¿Correcto? Muy bien. Sabemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo descansa sobre ciertas normas legales, ¿correcto? La ley de 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, y a su vez la ley se apoya en su reglamento, ¿no? Su reglamento. De, este, además de estos dos elementos normativos, pues hay otros documentos, otras normas legales que establecen ciertas, se podría decir, normas o se establecen ciertas reglas sobre estos temas. Los temas de los exámenes médicos ocupacionales y las actividades relacionadas a lo que realiza el médico ocupacional. Y en realidad cuando hablamos de médico ocupacional, pues no solamente es el médico, ¿no? A este médico le pueden acompañar otras personas dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, imagínense ustedes hacer esas evaluaciones de manera periódica sin haber una programación en sí. ¿Okay? Una empresa cualquiera, pongamos un ejemplo de cualquier empresa, imagínense que sea una empresa más o menos grande, que esté por encima de los 500 trabajadores. Ustedes saben que la obligación de realizar los exámenes médicos ocupacionales
En un principio era desde que el trabajador quería ingresar. Ingresaba, ahí tenía que hacerle la prueba, ¿no? De evaluación. Cuando, hablando de evaluación médica, ¿sí? Pero después, cuando fue considerado una carrera burocrática, pues se dejó de lado el examen ocupacional de ingreso. Solamente en casos muy excepcionales el empleador podía establecer ese criterio. Muy bien. Entonces, estas actividades que deben de ser realizadas son, tienen que tener determinados objetivos. No deberían ser dadas así de manera no necesariamente adecuada. Bien. Entonces, las actividades que realiza el médico ocupacional tendrían que estar establecidas dentro de una planificación, que pueda lograr de que en este caso el médico, pueda saber cómo o cuál debería ser su labor en, en el tiempo que él está empleando para laborar para esta empresa. Realmente son terceros y estos terceros producen cierta información, no sé si todas las especies. Bien. Muy bien, entonces el programa anual, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un conjunto de procedimientos o de mecanismos que ya se han implementado a fin de determinar cuál va a ser la labor que va a realizar esa área de salud ocupacional a lo largo del tiempo. Si yo no tengo esa planificación, pues un día a uno a alguien se le puede ocurrir hacer determinadas actividades sin mayor sustento, ¿no? Y simplemente por tener una mayoría de ese grupo de personas que no sabe dónde está, dónde está parada, ¿no? Entonces las actividades del área de salud ocupacional tendrían que ser organizadas, tendrían que ser ordenadas de alguna manera, de tal manera que puedan cumplir los objetivos que tienen, ¿no? Cuando nosotros o cuando se implementa un servicio de salud ocupacional, la idea de este servicio es lograr que el personal de la empresa pueda realizarse sin mayores obstáculos, sin mayores problemas, las evaluaciones ocupacionales y del estado de salud en general de la persona, ¿no? Ustedes, como me decían, hay lugares donde eh, no conviene o no es adecuado determinadas eh, aptitudes. Eh, cuando, el, cuando implementa un servicio de salud ocupacional, este servicio tiene que realizar determinadas actividades. Una de ellas son los exámenes médicos, pero también lo que mencionábamos respecto de la vigilancia de la salud del trabajador o de los trabajadores. Esto es, él
realizar evaluaciones de los distintos puestos de trabajo y determinar si efectivamente los riesgos existentes en esos puestos de trabajo podrían contribuir en riesgo para el personal, en riesgos de tipo higiénico, es decir, que pueden causar enfermedades, ¿no? Y una vez que se determinen esos riesgos, tratar de implementar medidas de control, proponer medidas de control. Y esto va a enriquecer, pues, los documentos de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo de esa empresa. Bueno, a ver, vamos a ver el... Bueno, pues, ya. Esta es la, la resolución ministerial 3, establece el protocolo de exámenes médicos ocupacionales. Es esta. En este caso, la, este, este documento técnico, esta norma, establece determinados criterios para que se realicen los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, eso es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, se fue la señal. Ya. Entonces, este médico es el encargado de efectuar las evaluaciones ocupacionales del personal de esa empresa, pues tiene que organizarse, tiene que ordenar su tiempo para poder realizar todas las actividades en el tiempo programado, en el tiempo establecido. Entonces, esto se tiene que plasmar en un documento, que es el llamado plan anual y programa anual, planes y programas, ¿no? Analicemos el punto 647. El punto, el numeral 6.4.7 es el numeral que nos interesa conversar. El médico ocupacional debe desarrollar las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en un programa anual de salud ocupacional establecido por la autoridad de salud. Asimismo, el análisis de la información de vigilancia de la salud de los trabajadores en forma anual mediante las tasas de referencia de eventos relacionados a la salud de los trabajadores.
Entonces, eso significa de que debe haber un documento que organice las actividades de vigilancia de la salud. ¿Sí? Ahora, ¿de qué actividades estamos nosotros eh, comentando? ¿Qué actividades creen que pueden estar incluidas allí? A ver, quiero sus opiniones. ¿Qué actividades podrían estar en ese, dentro de ese contexto? ¿Mm? ¿Alguien? No, la pregunta es ¿qué de cualquier empresa? ¿Qué actividades que creen que debe realizar este médico ocupacional y el personal que lo acompañe, ¿no? ¿No se escucha bien? Ya estábamos diciendo de que el plan y el programa anual de salud ocupacional tiene que establecer las actividades que deben de efectuarse en un periodo de un año, pues enero de este mes, de este año, a diciembre de este año. Pero ¿a qué actividades nos referimos? ¿Podrían darme ejemplos de actividades que pueden estar comprendidas dentro de ese programa anual? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Revisiones médicas, ya. ¿Te refieres a evaluaciones médicas? Más que revisiones, evaluaciones médicas, ¿no? Exámenes médicos o evaluaciones médicas. ¿Qué características o al ser trabajadores tendrían que ser ocupacionales, relacionadas a las labores? Bien, muy bien. Mm, ya, programas. A ver, Elita menciona programas. ¿A qué programas o de qué programas podríamos estar hablando? Por ejemplo, podríamos eh, sí. Mm, ¿qué, qué programas podríamos incluir allí?
El resto de compañeros, vida saludable, ¿ya? Eh, vida saludable, optimizar de vida del trabajador, ¿no? A través de una serie de recomendaciones basadas o relacionadas a lo que es la nutrición, la persona, ¿sí? Una evaluación de este puede ser importante para ver tomar en cuenta, ¿ok? Sí, como ese hay otros programas que podrían implementarse. Todo depende de cuál sería el sustento. Vida saludable es un programa que busca eh, hacer que que los trabajadores se eviten riesgos innecesarios. Por ejemplo, si uno come exceso de ciertos alimentos, estos alimentos van a acumularse en ciertas zonas, entre ellas el corazón, los vasos sanguíneos, y en cualquier momento ese, eh, eso podría repercutir en la salud del trabajador. Entonces, pongamos que que nosotros hemos implementado un programa de vida saludable. Este programa de vida saludable podría incluir actividad física, por ejemplo. Podría incluir eh, alimentación, ¿sí? Podría incluir alimentos saludables, ¿no? Podría incluir el, la suspensión o la eliminación de hábitos nocivos, perjudiciales para el trabajador. Muy bien. Vacunas, programas de inmunizaciones, porque las vacunas lo que confieren es inmunidad, protección frente a determinados factores relacionados o no necesariamente relacionados con las labores. Por ejemplo, si yo trabajo con herramientas mecánicas, metálicas, a lo mejor también sería importante la necesidad de verificar que si eh, estos procedimientos serían o no adecuados, ¿no? Las inmunizaciones, por ejemplo, en el caso de personas que viajan o que están expuestos a animales, ¿no? Y podrían, en algunos casos, transmitir de los animales al hombre ciertas enfermedades, por ejemplo. Entonces, estos temas tienen que ser analizados y eh, propuestos, incorporados dentro de este plan, ¿no? Inmunizaciones, sí, hemos visto, alcohol, drogas, puede formar parte de lo que es el
la atención de vida saludable, ¿no? De, de este, de este programa, ¿no? Cosa nutricionales, claro, vida saludable. Hemos comentado, si es que implementamos un programa de vida saludable, podemos hablar en algunos casos de algunos alimentos en sí. ¿Qué otros programas podríamos, qué otros programas podríamos hablar? ¿No? Podríamos hablar de un programa de cuidados de la espalda, por ejemplo. Podríamos mm, propulsar estos temas mm, de cuidados de la espalda. ¿Sería o no sería beneficioso? Cuando nosotros hacemos estadísticas, mm, analizamos qué tan frecuente un trabajador puede verse dañado en parte, por ejemplo, por la columna, lesiones en la columna. Muchas veces nosotros podemos determinar eh, las actividades que se realizan, pues, ¿no? En el caso de del cuidado de la espalda, es una, una idea o una propuesta que establece determinados criterios o estándares que nos ayudan a nosotros a establecer o eh, hacer de que el trabajador evite dañarse a sí mismo, ¿no? O a sus compañeros. Entonces, eso lo logramos por distintos medios, entre ellos estas actividades. Puede ser cualquier tipo de actividad que tenga ese objetivo y en el caso de la espalda, no se olviden de que en ese tipo de lesiones, de daños de la espalda, las famosas lumbalgias, no siempre vamos a encontrar una equivalencia entre lo que dice lo que se dice y lo que es en realidad, ¿no? Entonces, un programa de cuidados de espalda enfoca el tema de las lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Em, Cuando se intentó verificar estos temas, pues, em, se, se vio que eran en realidad aspectos beneficiosos para el trabajador y entonces se deberían mantener este tipo de programas
de actividades, no necesariamente o no exclusivamente el tema de los exámenes médicos ocupacionales, sino otro tipo de actividades. Por ejemplo, una presentación de un pequeño eh, discusión o eh, un- una conversación, ¿no?, entre dos personas respecto de estos temas, los temas relacionados a lo que es salud ocupacional, de tal manera que eh, induzca al trabajador a poder buscar información respecto de lo que se les habla en ese momento, ¿no? La nutrición, claro, es importante y va de la mano con lo que es la vida saludable. ¿Sí? Y si uno establece estos programas de cuidado de la espalda, pues dentro de esa información, en algún momento dice que eh, en este caso las actividades pues, que desarrolla el, el servicio de salud ocupacional son, son adecuadas pues, para los objetivos de la empresa, ¿no? ¿Qué otro programa? Podríamos implementar un programa de cuidado del oído, por decir. Entonces hay varias posibilidades que se pueden realizar y que podrían estar fácilmente sujetadas a lo que es esta área de salud ocupacional, ¿no? Porque, bueno, ellos o los profesionales que componen este grupo, pues tendrían determinadas competencias, ¿no? ¿Qué otra modificación podríamos, o qué otro agregado podríamos hacer? Eh, podríamos implementar un programa. ¿Qué otro programa podríamos implementar? Hemos mencionado el cuidado, un programa de cuidados de la espalda. Estrés, muy bien. También, ¿no? El afrontamiento al estrés. El estrés es un evento que por el momento nuestra normativa no lo considera de ninguna manera como un problema relacionado al trabajo. Pero sin embargo todos sabemos que todos en mayor o menor grado estamos sometidos a determinados grados de estrés. Y estos grados de estrés en situaciones particulares pueden empeorar. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Uh -huh.
claro, ¿no? El, el programa de estrés o el programa, la vigilancia del estrés en sí, pues implicaría que las personas vayan, se pasen por los establecimientos y eh, proyecten qué actividades podrían realizarse. Eh, las actividades de promoción de la salud mental son también muy variadas. Hay muchos factores que pueden influir allí. Uno de ellos es el estrés. Eh, Bien, Evelyn nos pone que se podrían implementar un programa, actividades dedicados ante exposición a radiación. Por ejemplo, las personas que trabajan al aire libre. Sí, en efecto, ¿no? Si uno tiene ese puesto de trabajo, pues va a tener que estar expuestos constantemente a la luz solar y eso a veces a algunas personas les afecta más que a otras. Hay factores relacionados a la radiación ultravioleta. Sí, hay exposición de algunos trabajadores que trabajan al aire libre. Sí, entonces podría haber una relación entre el juego y esta hoja. Bien. Y bueno, la radiación en este caso que produce cambios en la piel e incluso algunos premalignos. Podríamos estar ante el inicio de un cáncer. Sí, bien. El, hay varias actividades que uno puede establecer, ¿no? Voy a pensar los factores que podrían estar condicionando algún tipo de enfermedad en el trabajador pueden llegar a ser muchas. Entonces, todas ellas pueden meditar justamente, ¿no? La
través de la conversación determinar ciertos patrones, ciertas características de, de daños de los trabajadores y sobre los cuales se tendrían que trabajar, se tendría que pensar en trabajar, ¿no? Muy bien, todos estos programas, todas estas actividades, todas estas iniciativas tienen como objetivo el hacer que el trabajador pueda desarrollar sus actividades con los menores riesgos higiénicos permitidos. Entonces son muchos los factores que tienen esos casos, ¿no? Muy bien. Esto otro. Muy bien. El otro tema, y esos planes tienen que ser deben ser puestos de conocimiento de la autoridad, en este caso que hace la fiscalización, si es que esta persona lo solicitara, ¿no? Lo necesitara, entonces tendrán que ver dónde, cómo hacer. Muy bien, entonces el, el segundo tema respecto de las tasas de frecuencia. ¿Qué cosa quieren dar a entender aquí? ¿O qué cosa vienen a ser esas llamadas tasas de frecuencia? Cuando nosotros planificamos algo, nosotros, de acuerdo a nuestra planificación, planeamos conseguir un determinado objetivo. Nosotros planteamos una estrategia para desarrollar y esa estrategia tiene una serie de pasos que me permitan a mí poder hacer alguna acción. Muy bien. A ver. Las tasas de frecuencia es una forma de evaluar cómo marcha el programa y eh, si este plan tiene éxito, tiene llegada al trabajador. ¿Bien? Entonces eso, en este caso, para que puedan realizar sus actividades y lograr los objetivos, pues uno tiene que medir esos objetivos. Entonces, las tasas que se proponen aquí, pues, son un ejemplo de lo que representan, pues, ¿no? A ver si podemos cambiar la... Miren aquí, ¿no? ¿Cuántos accidentes de trabajo
han ocurrido en el último año. ¿Ya? Esa es una forma de plantear, una forma de evaluar, evaluación. ¿Sí? ¿Cuántos accidentes de trabajo han ocurrido en el último año por cada determinada cantidad de trabajadores? Porque no es lo mismo, lo pero que lo otro que he dicho yo. En este caso, lo que, lo que la norma establece, por ejemplo, con ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántos accidentes de tránsito, de trabajo, perdón, han ocurrido en el último año? Por cada 100 n trabajadores. Me pregunto, ¿no? Si yo dijera, si yo contara los accidentes de trabajo, dijera ocurrieron 10 el año pasado, durante todo el año pasado, ocurrieron 10 accidentes. Ese resultado se supone que estaría en alguna parte. La forma de verificar, ¿sí? Si yo tengo ese resultado, pues me diría de que efectivamente eh, se hace necesaria la, la evaluación de estos avances. Estos, estos indicadores, pues en realidad no son números absolutos, números, por ejemplo aquí, ¿no? No es que el trabajador eh, 10 accidentes. También es importante saber en qué tiempo este, realiza lo que él necesita o se desprende de algo que puede ser contraproducente o peligroso para él mismo, ¿no? Si nosotros decimos que ocurrieron 10 accidentes de trabajo en una empresa determinada, pues podemos tener también una forma de cómo comparar a este resultado con otro resultado distinto. Los accidentes son un número absoluto. Si yo quisiera comparar los accidentes que ocurrieron en una determinada empresa, esta empresa con otra empresa distinta, a lo mejor eh, no nos va a ayudar mucho. ¿Qué sucede? El tema del cuidado que se da al trabajador y las consecuencias de esos cuidados, pues se ven, ¿no? Hay una serie de medidas que se pueden tomar para determinar eso. Yo les he mencionado solamente una, ¿no? La cantidad de accidentes. Les pongo un ejemplo. Tenemos dos empresas distintas y a las dos empresas le hemos medido que tienen accidentes en estos meses, desde marzo hasta septiembre, por ejemplo. Bien.
Entonces, podemos comparar esas empresas con esos 10 de una empresa y 10 de la otra. 10 accidentes tuvo una empresa, la empresa A, y 10 accidentes tuvo la otra empresa. Yo pregunto, ¿no? Las actividades que estas empresas realizan, pues, ¿no? ¿Son o no son adecuadas a las actividades de las empresas? Voy a comparar estas dos empresas con esos resultados: 100 accidentes por una y 100 accidentes por otra. Podríamos decir que se comportan de igual manera respecto de los accidentes. Muy bien. Entonces, el decir, ¿no? Tenemos que salir de aquí. Tenemos dos empresas, ¿no? Tenemos dos empresas y tenemos la empresa A y tenemos la empresa B. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ver accidentes. Para eso vamos a pretender escoger un periodo de tiempo, por decir el último año 2019, de enero a diciembre del año 2019. ¿Ya? Entonces, mi empresa A va a contar y va a encontrar que aproximadamente el 20, no, tuvieron, dejémoslo en 10, ¿ya? 10 accidentes ocurridos. ¿Bien? No. Entonces, en estos casos, la comparación se tendría que hacer entre la empresa A y la empresa B. Tendría que decir, ¿no?, si son equivalentes o no. Y para esto, tendríamos que comparar con los accidentes ocurridos en la empresa B. Y me responden diciendo que efectivamente en esta se produjo pues esta comparación, ¿no? Accidentes de la empresa A en el año 2019, 10.
Y en la empresa B, la misma estadística en el mismo año 2019 es 10. Entonces ahí, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir algo adicional? Nada, ¿no? Muy bien, entonces cuando nosotros comparamos esas dos empresas, vamos a encontrar que el mismo número de accidentes se dan en una y en otra, ¿correcto? Muy bien. Con eso podríamos decir que estas dos empresas se comportan de la misma manera en temas de seguridad, salud del trabajo, prevención de riesgos. Probablemente muchos de ustedes se pondrán a pensar, ¿no? Que es, es igual la empresa A con la empresa B. ¿Qué podría ser distinto una de otra respecto de los accidentes? Podría haber cosas, características que hagan diferenciar los accidentes de ambas empresas. ¿No? Que podríamos encontrar características que hagan de que, digamos, no, los accidentes se comportan de manera distinta en la empresa A que en la empresa B. ¿Pero de qué manera? ¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo así podríamos decir que son distintas? ¿Qué podría pasar? ¿No? A ver, tenemos nuevamente, ¿no? Tenemos dos empresas. Los accidentes que ocurrieron en el año 2019 son 10 accidentes en cada una de las empresas. Entonces, con esa información yo puedo decir, ah, sí, efectivamente los accidentes se comportan de la misma manera en el plan que en la empresa B. ¿Podríamos llegar a decir eso o necesitamos más datos? ¿Mm? ¿Quién me responde eso? ¿Por qué no se podría decir eso, Ingrid? De acuerdo a tu criterio. ¿Por qué no se podría decir eso? ¿Por qué no podemos decir que estas dos empresas se comportan de la misma manera? Necesitamos más datos. ¿Qué datos te interesaría? ¿O por qué crees que necesitaríamos el detalle de cómo se dieron los accidentes? Ah, te dicen, en la empresa A, los accidentes se dieron durante, todos los accidentes se dieron en una determinada área, por ejemplo, en el área que maneja máquinas de corte, por decir, y la mayor parte de
de estos accidentes, sino todos fueron por corte. ¿Bien? Y en la empresa B, los accidentes ocurrieron en lo que es construcción, en labores que hace esta empresa y que están relacionadas a contusiones, traumatismos, ¿no? Golpes. En una empresa accidentes son cortes, por cortes, con instrumentos cortantes, y en el otro no hay cortes, sino hay contusiones. Pero son 10 en cada lado. Eso podría hacernos decirte que los accidentes se comportan de una distinta manera en la empresa A que en la empresa B, ¿sí o no? Ya, claro, los fallos no son los mismos. Entonces, probablemente en una empresa, están equivocándose más en el tema de herramientas punzocortantes. Y en el otro lado, tal vez la debilidad o el problema residiría en lo que tiene que ver con seguridad en el caso de objetos no necesariamente cortantes y que pueden producirnos a veces caídas o con estos objetos, ¿no? Golpes con estas herramientas, que son mayormente contusiones. Bien, y ahí encontramos una diferencia. ¿Sí? ¿Qué otras diferencias podríamos encontrar? Si, por ejemplo, nosotros vemos que en un caso, eh, a ver, voy a implementar un sistema de gestión, ya, ya. Pongamos en una empresa, si vemos capacitaciones, la empresa A capacitó a la persona, pero igualito las personas se cortaron. Y cuando me refiero a capacitación, me refiero a al entrenamiento que tiene la persona para hacer determinados procedimientos, ¿no? Capacitación. Allí, por ejemplo, me estarían indicando que a lo mejor hay una habilidad en lo que respecta a lo que es la formación, el dar información al trabajador en sí. Puede ser. Ya, el hecho de que van en distintos rubros, uh-huh, podríamos plantear diferencias en lo que respecta al trabajo que hacen en seguridad y salud ocupacional. Igual lo están haciendo. Una, en un determinado lugar en lo que se pueden preocupar es la cantidad de vehículos, por ejemplo, que tiene una empresa, vehículos automotores. Y en la otra, en lo que se podrían preocupar es no vehículos pesados, sino a lo mejor motorizados, motos. Ahí pueden haber diferencias de ese tipo.
pero lo que nosotros estamos viendo son sistemas de gestión y prevención de riesgos, ¿no? Gestión en seguridad y salud ocupacional. Entonces, como que esas diferencias no nos interesan tanto. Bien. Pero, por ejemplo, si les digo, a ver, los accidentes cortantes que se produjeron en la empresa, la mayor parte de ellos, de los 15 accidentes que hubieron, por decir, o 10 accidentes que hubieron, eh, todos ellos menos uno tuvo una un efecto inmediato prácticamente, que vinieron a increparle, pues, como está. La ocurrencia de un accidente en algún momento del día puede ser importante para nuestros análisis. Ujú. No hay forma de comparar accidentes.
otra forma de comparar acceso no hay. Claro, hay varias características que podemos analizar y ver si es que son equiparables o no. A lo mejor en la empresa A todos los accidentes son leves y a lo mejor en la empresa B todos los accidentes son muy graves, casi fatales. Esa es otra característica también que podrías poder diferenciar dos casos, la forma como se determina si hay o no diferencia, pues debe incluir muchos otros aspectos que a veces no están considerados allí. Allí solamente lo que nosotros hemos visto es una cantidad, un número, ¿no? Pero no necesariamente ese número puede significar que nosotros estamos o que esas dos empresas tienen eh, una realidad similar. Es más, pongamos si esos, esos 10 accidentes en A y en B ocurrieran en ese mes, por decir, y el mes siguiente, en la otra empresa, ocurren esos otros 10 accidentes, pero mmm, de, de otra manera, ¿no? Es decir, por decir, ¿no? Estos accidentes en la empresa ocurren por actividades muy peligrosas, por decir, y en la empresa B las consecuencias de estos 10 accidentes en la empresa son que los trabajadores tuvieron muchos días de descanso médico, mientras que en la otra empresa, o si fuese en la otra empresa, los 10 accidentes fueron porque la persona que era nueva, que fue contratada para realizar esas labores, desconocía mayormente el trabajo y no pudo tenerlo completo, pues, al final del día. Bien. Entonces son distintos factores que podrían confundir y hacer pensar que son similares, pero en realidad no. Ujú. Muy bien. Ahora bien, hay formas de comparar esos resultados entre empresas. Podemos ver si es que estas empresas o si es que estos accidentes fueron muy serios, muy de consecuencias bastante importantes, y en el otro caso las consecuencias fueron leves. Si uno de ellos dio, generó muchos descansos médicos, mientras que en la otra empresa los descansos médicos que generaron fueron mínimos, un día, ¿no? A mucho. Mientras que la empresa, en la primera, los empresas iban llegando y llegando, y se extrayó bastante, pues, ¿no? A ver. Em, Otro dato más en estas empresas. A ver, ¿dónde está eso?
de trabajadores. 1000. La empresa, la cantidad de trabajadores es de 1000. Y en la empresa B, la cantidad de trabajadores es de 100 trabajadores en toda la empresa. Otro factor que los diferencia, ¿sí? Porque es distinto entre la empresa A y la empresa B. En ese caso, como ustedes están viendo en la pizarra, la cantidad de trabajadores también es distinta. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado, de los 1000 trabajadores, 10 de ellos se accidentaron. En el caso B, en el año pasado, de 5000 que hubieron, el tener distintas cantidades de trabajadores tiene alguna implicancia. Ujú. Claro. Y dice que necesitarían más supervisión por ser más cantidad de trabajadores. Claro, probablemente sí. Pero, ya, ¿no? De 10, solamente 10 de 1000 se accidentaron. La que en el grupo A del otro lado, pues uno se prueba o valora una determinada característica, pueden aparecer características distintas que aunque valoremos que destruyamos el mundo o las características que se dan, ¿no? Miren ahí, ¿no? Solamente 10 trabajadores se accidentaron en la empresa A, mientras que en la empresa B 10 de 1000 y en la empresa B 10 de 100. ¿Quién trabajó mejor o más en dónde encuentra la seguridad? ¿La empresa A o la empresa B?
Claro, miren, ahí ya estamos comenzando a analizar temas de qué también están manejando ellos los riesgos a trabajo mejor, ¿correcto? Porque personalmente hablando, o en la empresa B, por ejemplo, si dividimos 100 entre 10, queda 10. Uno de cada 10 trabajadores se accidenta. Si hacemos esa relación, dividimos 10 entre 100, me queda 1 sobre 10. Es decir, uno de cada 10 trabajadores se accidentaron en la empresa B. Mientras que en la empresa A, si hacemos lo mismo, sería 10 arriba y abajo en el denominador 1000. Hacemos la división y lo que me queda, el resultado sería de que él empezó exclusivamente por en este caso, el, la, la cantidad de, o el cuidado que tuvieron en la empresa A fue mayor, porque solamente uno de cada 100 trabajadores se accidentó, mientras que en la empresa B, uno de cada 10 trabajadores se accidentó. Entonces ahí ya nosotros podemos encontrar determinadas características, determinadas cualidades que me puede dar a mí estos eh, indicadores, los llamados indicadores. Hay distintos indicadores. em, y en la norma se, se describen algunos de ellos. A ver, vamos a mostrarles. ¿Dónde está eso? Uh-huh. Estas son las tasas o índices que menciona la 312. Vean ustedes, ¿no? Tasa de incidencia de accidentes, tasa de prevalencia, IO, incidencia de enfermedades, índice de frecuencia de estados prepatológicos, índice de frecuencia de accidentes, índice de gravedad de accidentes. Son distintos elementos. A ver, vamos a ver. El primero. Yo estoy subrayando este de aquí. Tasa de incidencia de accidentes. La tasa de incidencia de accidentes, ¿qué cosa viene a hacer? Es una relación. Es una relación entre dos factores. En primer lugar, lo que te pide es el número total de accidentes que se produjeron. ¿Sí? Así como el caso de las que yo les ponía en la pizarra, ¿no? 10 accidentes de la empresa A y 10 accidentes de la empresa B. En ambos casos, allí iría 10. En el denominador está la diferencia. El denominador te dice el total de trabajadores.
Es decir, si la empresa A tenía 1000 trabajadores, pueden poner como denominador 1000. Y en la empresa A, si se produjeron esas razones, pues, ¿no? Habría que ver, fue complicado, pues, saber. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es un poquito analizar o saber cómo se construyen estos indicadores. Miren, ¿no? Yo les decía, la tasa de incidencia de accidentes viene a ser una relación entre los accidentes que ocurrieron en ese periodo de tiempo, entre el total de trabajadores. Ujú. Miren en el segundo caso, prevalencia o incidencia de enfermedades. En este caso lo que están tratando de parar es enfermedades. ¿Y cuál es la comparación? Es el total de enfermedades relacionadas al trabajo en cantidad total de trabajadores. ¿Mm? Aquí la relación es básicamente el total de trabajadores y arriba, el numerador, es el número total de enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, cada uno de estos indicadores es distinto, tiene características distintas. Por ejemplo, aquí el tercero, ¿no? Número total de estados prepatológicos. Es, es un estado prepatológico, es una condición en la cual el trabajador no tiene síntomas, pero ya el problema ingresó de alguna manera a su cuerpo y se va a incubar hasta que desarrolle la enfermedad. Y eso pues no se podría garantizar, ¿no? En el momento exacto. Entonces, estos indicadores son importantes que se sepan de manera de cultura general. Normalmente nosotros no haríamos eso, pero uh-huh. Cada uno de estos indicadores tiene datos que no necesariamente coinciden unas con las otras. A veces son datos distintos, ¿ya? Pero vean que en todas ellas hay una relación entre dos conceptos, ¿no? Muchos de ellos está
ante el icono de estas series. Ujú. Muy bien. Entonces, cada uno tiene, maneja conceptos diversos y por eso a veces es interesante conocer a qué se refiere cada uno de ellos. La actividad física puede influir en el estado físico, en el estado de ánimo de las personas. Claro, hay estudios al respecto. Entonces la idea sería que ustedes para la próxima clase revisen una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas cinco em, fórmulas, cinco índices, para que revisen y verifiquen si son los elementos que lo comprenden. ¿Ya? Y si hay alguna duda, si hay alguna, eh, si hay alguna pregunta respecto de esos conceptos, el próximo jueves lo vemos, lo conversamos. ¿Ya? Muy bien, entonces nos quedamos allí y para la próxima clase revisen esas 6 fórmulas o 7 fórmulas y eh, vean qué elementos comprenden el numerador. Bueno, cualquier duda lo vemos la próxima. Muy bien, entonces vamos así. Está Evelyn, Ingrid, Jorge Hernández, Elías, el estuvo un rato. Ya. Sí, lo que tienen que hacer es revisar esas fórmulas. Revisen esas fórmulas, o sea, las vuelven a leer
y procuren revisar, comprender qué cosa significa cada uno de ellos, tanto el numerador como el denominador. Qué cosa es cada uno de esos términos que conforman estas fórmulas. Este numerador, lo que va arriba y lo que va abajo. ¿Ok? Y si tienen alguna pregunta al respecto, me la hacen en la próxima clase. ¿Bien? Sí, claro, RM312. Está en la página, a ver, que tiene página, sí, en la página 19 de la RM312, página 19. Muy bien, entonces quedamos así, ¿no? Listo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense. Chao.